Este mes la iglesia ha decidido poner un énfasis total en la familia. Y estoy contento de ver las familias. Estoy contento porque algo que Dios creó y Dios estableció es la familia. Es la familia. No solamente estableció una pareja o los niños o solo un matriarcado o solamente un papá por ahí con los niños, estableció la familia. La familia. Y estamos en una lucha constante porque el mundo quiere destruir la familia, se quiere romper la familia, nos bombardean con información para que toda la familia se desuna. Y los que están prevaleciendo son los verdaderos creyentes que han leído su Biblia y saben que la familia es el diseño de Dios. Hoy día quiero que se ubique por favor en Primera de Pedro, capítulo 3. Y hoy día estoy sin mi teléfono. Hoy día sí quiero que me toquen el timbre cuando ya sea una hora de prédica ya. Pero ya no hay timbre, creo ya. Oremos, por favor. Dios, eres bueno, siempre fiel. Y en tu infinito amor no nos has dejado solos, sino que nos has dejado con tu Santo Espíritu y con tu palabra, Dios, para que constantemente, día a día, podamos estudiar las Escrituras y saber lo que dice en ella y qué nos enseña y cómo nos guía y por dónde debemos ir y qué debemos hacer al levantarnos y qué debemos hacer al acostarnos. Y en todo tiempo, Dios, nos has dejado una guía de cómo conducirnos. Perdónanos, Señor, porque a veces no hacemos eso, sino queremos guiarnos por nuestros propios sentimientos, por nuestra propia dirección, por nuestras propias emociones. Y cuando nos comenzamos a ahogar en eso, Señor, clamamos y tú nos respondes. Y hoy ya te di la guía. Por favor, Dios, ayúdame a compartir todo lo que tú quieres que comparta. No sentimientos, no carnalidades, no cosas que no se apeguen a la Escritura, Señor. Líbranos hoy y siempre de cualquier falsa doctrina y cosa que no sea bíblica, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice: y asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uno de los errores que cometemos bien frecuentemente cuando leemos las Escrituras es que intentamos tomar un texto de la Biblia y entenderlo plenamente. Pero hay algo que se enseña en las escuelas, en los seminarios de Biblia, que son herramientas necesarias para que usted, yo, cualquier persona
puede entender lo que la Escritura nos quiere decir. Y una de ellas es que usted debe ponerse y póngase su mente un ratito como que usted está en un avión ahorita y está viendo todo abiertamente. Si usted pasa en una avioneta por aquí encima, lo que usted ve es un poco de casas pequeñitas, ¿no? Y uno trata de identificar, ahí está mi casa. Y usted ve unas personitas que van caminando por ahí y no sabe quiénes son, pero si ve que están llevando por ahí hierba para los cuyes, dice, ella es la hermana Marujita, dice, ella a las 5 lleva la hierba para los cuyes. Esa es una vista macroscópica, una vista grande de la situación. Si pretendemos leer este texto bíblico, el que acabamos de leer, y entenderlo por sí solo, no se puede entender. Necesitamos considerar qué estaba pasando, para quién era ese texto bíblico, quién lo escribió, por qué lo escribió. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. La carta de Pedro empieza así. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y ahí vamos a encontrar 3 pistas de una manera macroscópica de lo que vamos a ver hoy día para entender el versículo. La primera es que Pedro es el autor de esto. El apóstol Pedro, el mismo que anduvo con Jesucristo, aquel mismo que le negó 3 veces, aquel mismo que se arrepintió, aquel que tuvo autoridad apostólica, escribió esta carta. Tener autoridad apostólica, haber estado con el mismo Jesús, es bastante. La segunda pista que vemos aquí es que fue para los expatriados. ¿Y quiénes eran los expatriados? En términos simples, expatriados es alguien que no está en su patria, alguien que no vive en su lugar, alguien que no está donde el lugar que nació. Está en un grupo de personas en otro lugar, lejos de donde procede. Y la tercera pista que vemos aquí es que eran elegidos por Dios. Por lo tanto, eran creyentes. Entonces, este mensaje era de un apóstol de Jesucristo para gente que estaba lejos de su patria y que eran creyentes. ¿Cuál similitud encontramos entre nosotros? ¿Creemos en autoridad apostólica? Sí. ¿Somos expatriados? Espiritualmente, ¿somos expatriados? ¿Estamos lejos de nuestra patria? Sí, aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para que un día nos lleve junto con Él, porque en este mundo tenemos aflicción, tribulación, cosas malas suceden constantemente aquí, porque este mundo está lleno de pecado. Pero esperamos que nuestro Señor Jesucristo venga. Y claro que somos expatriados en ese sentido. Somos elegidos por Dios, claro, somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el término expatriado significa vivir lejos de nuestra patria. Y en el sentido espiritual, nosotros estamos lejos de nuestra patria, esperando que nuestro Rey venga. Pasamos al versículo 3 y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en este texto hay demasiadas cosas, solo estamos viéndolo de pasadita, de manera macroscópica.
Y lo que vemos aquí son unos 5 puntos, unos 5 aspectos en los siguientes versículos del capítulo 1, del 13 al 16, hasta el 2, del 4 al 10. Y nos habla primero que los creyentes, aquellos creyentes que somos nosotros, expatriados, lejos de nuestra patria, esperando que nuestro Señor Jesucristo vuelva, debemos conducirnos de una manera específica. Y a veces pensamos, pues bueno, yo ya fui a la iglesia el día domingo y ahora voy a hacer lo que mejor pueda durante la semana. Pero ¿sabe qué? Aún la palabra de Dios es el manual de conducta cuando estamos fuera de la iglesia también. Uno no puede ser creyente solamente los martes, los jueves, los domingos. Uno necesita ser creyente todo el tiempo. La una cosa que nos deja, y si usted quiere ver rápidamente en su Biblia, es en el 1 del 13 al 16, cómo debemos manejar esa santidad personal. Usted es creyente, ahora ¿cómo va a manejar esa santidad en su diario vivir? El capítulo 1, versículo 17 al 21 nos habla de cómo es ese temor reverente que tenemos a Dios. ¿Cómo debemos conducirnos con el temor a Dios? No podemos vivir solamente diciendo, oh, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Rey, y toda la semana vivimos como que no tenemos Rey. También nos habla del amor mutuo. ¿Cómo nos hemos de conducir aquí en iglesia? ¿Cómo debemos manifestar nuestra vida cristiana con amor mutuo? Pero una que me llama bastante la atención y me gusta es el capítulo 2, versículo 11, el capítulo 3, versículo 12, y es que nos habla de cómo el creyente debemos mantener las relaciones sociales. A veces pensamos, oh, solo en iglesia, pero el creyente también está llamado a mantener relaciones sociales en el lugar donde vive. No podemos vivir aislados, no podemos solamente escudarnos, yo soy creyente y me cierro en una burbuja todo el tiempo. La Biblia nos da una guía de cómo el creyente debe mantener esas relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son muy importantes, porque la manera en que Jesucristo llega a las demás personas es como lo estamos haciendo ahora. Un evento para la familia, un evento donde invitamos personas, un evento donde traemos personas, un evento donde usted mismo visita a su hermano, le lleva palabras de ánimo y le dice, chuta, qué pena que estás pasando mal. Pero esta es la manera en que el creyente debe conducirse. Nos estamos acercando más. ¿A quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Qué asuntos topó Primera de Pedro? Luego nos vamos que las relaciones sociales se deben dar de 3 maneras y ya vamos llegando al punto. Primero, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? Capítulo 2, versículos del 11 al 12 de Pedro nos dice, cuando estemos en el mundo, absténgase de ciertas cosas, absténgase de un tipo de relaciones, absténgase de envolverse con el mundo de manera que usted se contamine, absténgase. Cuando Pedro nos dice eso, nos está diciendo, ustedes creyentes, absténgase por favor, absténgase de envolverse en situaciones carnales, absténgase de hacer esto. Eso no significa aíslese del mundo, sino absténgase. Capítulo 2, versículo del 13 al 17 nos habla de cómo debemos relacionarnos con las autoridades de nuestro país, de nuestro cantón. Y nos dice sométase, con el mundo nos dice absténgase, con las autoridades nos dice sométase. Y nos da una serie de principios para someternos a las autoridades. Y aquí llegamos al punto que queremos poner énfasis mi lengua está trabándose, al énfasis que necesitamos hablar hoy. ¿Cómo debe ser la relación del creyente en la casa? Y eso es lo que queremos poner énfasis hoy día.
la relación del creyente en la casa. Y empezamos con el 3:1 de Primera de Pedro y dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y a veces se ha tomado demasiadas veces este versículo para hacer daño a la iglesia. Se ha tomado bastante este versículo para hacer un contexto machista y denigrar a la mujer y lastimar a la mujer, y hemos dejado que falsas ideas que están confundidas, llenen la iglesia. Aun cuando la Biblia nos dice que no nos contaminemos del mundo, hemos dejado que esos conceptos vengan a la iglesia y hemos malentendido este versículo. Hemos hecho doctrinas que no son bíblicas de este versículo. Y por eso es importante entender el contexto, es importante entender a qué estaba hablando Pedro, qué situación estaba enfrentando. Pedro está hablando primero del sometimiento a las autoridades. Pedro está hablando de cómo debemos conducirnos en un mundo que no cree en Dios. Y bajo ese contexto, bajo el sometimiento, el no involucrarse con el mundo de esa manera, dice: asimismo, de la misma manera, debe haber un orden dentro de la iglesia. De la misma manera. Aquí no estamos viendo en Primera de Pedro que dice: a ver usted, señor, que es autoridad, condúzcase de la siguiente manera. No, dice: usted que está en Macas, usted que está en Ecuador, sométase. Usted que es creyente, sométase a la autoridad. Usted que es trabajador, dicen los versículos más adelante, usted que es un empleado, usted que trabaja por un salario, ¿qué dice? Sométase a sus amos. Y bajo ese mismo contexto comienza diciéndoles a las esposas: sométase. Asimismo, como hay un orden en las distintas áreas de la vida, también hay un orden en la iglesia. ¿Y cuál es el orden? Que el esposo es cabeza del hogar. Cristo es la cabeza del esposo. Y la mujer debe estar sujeta a su marido porque es autoridad. Porque es autoridad. No es un signo el estar sujetas, no es una declaración de inferioridad bajo ninguna manera. El pastor Iván nos habló cuando empezamos este mes de cómo el hombre y la mujer fueron creadas, nos dio bastantes ejemplos de cómo fue el diseño original de Dios para la familia, y en ningún momento vemos que la mujer haya sido inferior al hombre. No se trata de eso. No se trata de inferioridad, no se trata de qué cosas puede el hombre hacer o qué cosas no puede hacer o qué cosas sí puede hacer la mujer o qué cosas tiene el hombre o la mujer no tiene o el hombre sí tiene, cualquier conflicto. No se trata de eso. Se trata de mantener orden. Orden. He escuchado varias veces: oh, pero hermano, si hay mujeres que pueden pastorear la iglesia porque los hombres no se levantan, entonces las mujeres claro que están pastoreando las iglesias. Creo que pueden, intelectualmente sí. ¿Saben Biblia? Algunas mujeres saben más Biblia que los hombres, pero el orden está establecido. Y cuando el orden está establecido, usted puede gustarle, no puede gustarle, los sentimientos suyos pueden estar en contra de lo que dice las Escrituras, pero las Escrituras son claras. Entonces no estamos hablando aquí de quién es superior o quién es inferior, de cuál es la competencia, el marido será más que la mujer será más del marido. No, está hablando de un tema netamente de orden. Ese es el orden establecido.
Otra vez, no se refiere a la dignidad personal o al intelecto o a la espiritualidad, sino al orden, en el cual Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Primera los Corintios 11:3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. No dice solamente de algunos, de todo varón, como el varón lo es de la mujer y Dios lo es de Cristo. Le voy a dar algo en qué pensar en esta semana. ¿Ha considerado usted que Jesucristo nunca fue inferior que Dios en esencia? Nunca. Dios es uno. Pero Jesucristo, por voluntad propia, decidió hacerse sometido ante Dios para hacer un sacrificio para nosotros. El someterse no es una cuestión que viene natural. El someterse es algo que viene porque yo quiero someterme a lo que dice la palabra de Dios. Para que también los que no creen, dice el versículo, en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de la esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, asimismo, como hay un orden establecido, como hay un orden donde los que nos gobiernan en cierto sentido son superiores a los que obedecemos, así como hay un sentido donde los jefes que les pagan a ustedes, nosotros somos los que cobramos por el trabajo que realizamos, en el mismo sentido que en el mundo debemos conducirnos sin ensuciarnos de las cosas que el mundo nos provee o nos da. En ese mismo sentido, el orden que hay en la iglesia debe ser respetado. Pero aquí nos dice algo interesante para que también los que no creen en la palabra, y esto es un versículo para prestar mucha atención. La palabra obedecen se puede traducir en su contexto original, la palabra creen, perdón, se puede traducir en su contexto original como que se refería a líderes o a la obediencia. Es decir, aquí se pueden dar dos escenarios. Primero, que su esposo no sea creyente. Aquí en el texto está haciendo referencia a que probablemente usted está con un esposo que no es creyente o es un esposo que no está liderando su casa bajo la perspectiva bíblica. Y este es un versículo clave, porque hemos pensado por mucho tiempo que el sometimiento depende del que lidera, pero el sometimiento depende de mí, de cuánto yo entiendo, de cuánto yo estoy leyendo mi palabra y entendiendo qué significa el sometimiento. En cualquiera de los dos escenarios, sea que su esposo sea no creyente, mujeres, o sea que su esposo sea un creyente pero no esté ejerciendo un liderazgo bíblico en la casa, Pedro da una recomendación. Y la recomendación es que las mujeres, las esposas, deben evitar el comportamiento insubordinado, airado. Más bien les anima a las mujeres, y más adelante vamos a ver que no solo a las mujeres, pero a todos los creyentes, que contestemos, que respondamos a esas conductas que no son bíblicas con un espíritu de paz. Jesucristo es el príncipe de paz, porque cuando Dios estaba enojado, airado con el pecado del mundo, Jesucristo vino a dar su sacrificio vivo, santo, agradable, a ser un mediador entre Dios y los hombres.
Y ahora cuando Dios ve a usted, no ve un pecador más. Si usted tiene a Cristo, Él ve a su Hijo. Y cuando Él ve a su Hijo, su amor de Padre está en nosotros. De la misma manera, Pedro da una recomendación otra vez, no porque ustedes sean menos en el matrimonio, no porque ustedes sean menos intelectualmente, no porque ustedes sean inferiores al hombre, sino porque es el orden establecido. Les da un consejo principalmente a ustedes. Si usted tiene un esposo que no es creyente, o si usted tiene un esposo que es creyente y no está cumpliendo con lo que la Biblia manda, si su esposo no está cumpliendo un liderazgo bíblico, no se ponga pues a darse de golpes con su esposo. No le dé una patada. No esté gritándole en la calle, no esté haciendo un berrinche como decimos, sino más bien mantengamos la compostura para que el evangelio de Dios sea exaltado en todo tiempo. Romanos 12, versículo 9 dice: y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad que sea Dios quien castigue, según dice la Escritura. A mí me corresponde castigar, dice el Señor. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Versículo 20. A ti, en cambio, te dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que su cara le arda de vergüenza. No permitas que te venza el mal. Antes bien, vence al mal con las fuerzas del bien. Y esa es la recomendación. Ojo, no estoy hablando de que su esposo le esté pegando, le esté arrastrando, le esté lastimando como mujer y usted, ay no, pobrecito. Estoy hablando de liderazgo bíblico. Estoy hablando de la conducta del esposo en la casa cuando él no quiere someterse a los principios de Dios. En síntesis, haga usted lo que le corresponde. Responda bien cuando él responda o él le traiga el mal. No es un texto machista, es un texto para todo el creyente. Versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío, vuestro adorno, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Y también de este versículo se han hecho muchas doctrinas falsas. Que debemos ir con vestido, que debemos ir con velo, que debemos tener cierta actitud o tal actitud. Pero lo que realmente el versículo está diciendo, lo que realmente el autor pone énfasis, no es que el atavío, los adornos cuando las mujeres se visten están mal. Lo que sí está mal es cuando nos preocupamos incesantemente por eso. Cuando venir a la iglesia se convierte en un desfile de modas, en una competencia por quién trae el vestido más caro, que yo estaba mejor vestida que ella, le viste que ella estaba vestida feísimo, a mí me queda mejor el vestido. Cuando nos enfocamos en esas cosas, se pierde el punto por el cual venimos. La Biblia no dice que venga desarreglada, no dice que venga desordenada, no dice que se vista lo mejor. Dice, no dejes que esto sea el ídolo que ocupa tu cabeza. No dejes que estas situaciones triviales, estas situaciones que en ese tiempo se estaban viviendo, que las mujeres más ricas se ponían una corona más grande, un vestido de lino fino más largo con más colores para hacerle envidia en la iglesia, y se olvidaban cuál es el punto de reunirse en iglesia. Dice que no sea ese el sentir de ustedes. Vístase, arréglese, póngase lo mejorcito que tenga, pero que esto no sea un motivo para hacernos un ídolo en la cabeza y codiarle al marido: oye, mijo, no me he ido con un vestido nuevo a la iglesia, dame para otro vestidito, por favor.
Y el pobre marido echó hueco en los pantalones en la iglesia. Otra vez, no es machismo. Si usted ve el contexto de lo que estaba pasando en esa iglesia, no está denigrando a la mujer. Le está dando una norma cómo conducirse. Le está diciendo, sí, está bien, vístete bonito, arréglate, pero no dejes que esas preocupaciones del mundo llenen tu todo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan la piedad. Ya hace menos de 2 meses hablamos de Proverbios 31, las características que tiene una mujer bíblica. Otra vez, aquí estamos hablando a expatriados, gente que tiene como esperanza a Cristo, gente que tiene a Cristo como su norte, mujeres creyentes. Sigue el versículo 4 de Primera de Pedro 3. Sino el interno, dice, el adorno interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es grande estima delante de Dios. Usted como esposo, ¿no le gusta llegar a una casa cuando su mujercita tiene un espíritu afable, apacible? O lo primero que llega a la casa son reclamos, son peleas, son discusiones por todo lo mal que se ha conducido durante el día. Esos 2 escenarios se dan en nuestra sociedad actualmente. Recibimos en la fundación donde trabajo bastantes parejas que vienen por consejería. Y ese es uno de los casos, no avanzan a estar juntos. El marido quisiera vivir en el trabajo, la mujer quisiera estar en la casa sin que el marido llegue nunca. Y familias creyentes, familias que han tenido el norte bíblico siempre. Esta es la belleza que nunca se acaba. Esta es la belleza que nunca se marchita. Esta es la belleza que nunca tiene fin. Los peinados, los adornos, los vestidos caros que se compra y la otra semana ya no valen porque otra amiga tiene el mismo vestido, esos se acaban rápido. Pero un corazón suave, apacible, tranquilo, ese es el que vale. ¿Ha notado usted que cuando sus hijos llegan de la escuela y cuando los hijos están cansados, sea papá, sea mamá, usted, ¿qué pasa? Tienen muchas cosas que contarles los hijos. Y cuando nuestra respuesta no es afalible, no es calmada, no es tranquila, rompemos toda oportunidad de comunicación. La comunicación se rompe cuando estamos dispuestos solo a reclamar. Tan tarde que llegas, ve cómo te has ensuciado el pantalón, ya has roto la camisa, ya te has manchado con el... ¿Dónde está ese espíritu afable, apacible? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Esta es, dice, la belleza que nunca termina. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí. Se reúne con Dios, está hablando con Dios ahí y Dios le dice, Abraham dice, tranquilo, no te impacientes. Y esta es una paráfrasis de lo que yo me invento en mi cabeza, como veía yo el escenario. Y le dice, no te preocupes. Y Abraham le decía, pero ya estoy viejito, Dios, ¿qué descendencia voy a tener? Me sigues hablando de una descendencia, pero Atzawi, no hay nada. Ya estoy viejito.
Y en ese tiempo no creo que habían ayudas para los viejitos, ¿no? Pero Dios le dice, tranquilo, yo te voy a dar una descendencia. Yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Se acuerdan qué hizo Sara? ¿Cómo también se estaría riendo Sara, que se le escuchó hasta afuera de la carpa? Yo no creo que solo ella se estaba cuestionando. Yo creo que se rió duro. ¿Por qué se ríe tu mujer?, le dice. Abraham, así como es el padre de la fe y tiene muchos ejemplos bíblicos buenos, si usted se pone a leer el Génesis, también cometió muchos errores. Humanamente, hizo algunas cosas que no estaban bien. Ay, no me das rápido un hijo, voy a tener otro hijo por acá. Pero imagínese por un momento a Sara tener que someterse a un esposo que ya ha cometido algunos errores. ¿Se imagina? ¿Se imagina qué duro tener que someterse a su marido? ¿Se imagina usted como esposa? Y yo sé que usted está viviendo lo mismo muchas veces. Yo sé que esposas tienen muchos peros. Es que mi esposo es así, es que mi esposo es asado, es que mi esposo, es que. Yo sé. No soy ciego, no estoy pretendiendo aquí que los hombres están aquí y las mujeres están acá. Una de las razones por cual nuestra sociedad está en decadencia es porque los hombres ya se han olvidado de liderar sus familias como la Biblia lo manda. Es porque los hombres que tenemos en iglesia ya no leen Biblia en las casas. Y vamos para allá. Y el ejemplo que da de Sara es básicamente que ella tuvo que someterse, aunque probablemente le dio risa tener que someterse a su esposo en esa época. Otra vez, Jesucristo, siendo igual que Dios en esencia, se bajó. Primera de Juan nos dice, y él mismo se humilló y bajó y habitó entre nosotros, se hizo humano teniendo todo el poder de este mundo, y aún así se sometió al Padre porque quiso. El sometimiento no es cuestión de si mi marido es buen líder o no es buen líder o está haciendo bien las cosas. El sometimiento, el orden bíblico es porque así Dios lo estableció. Y el modelo que se le pone otra vez a Sara aquí es un modelo de belleza interior, carácter, modestia, sumisión. Uno de los grandes predicadores, Paul Washer, dice, a veces los hombres tenemos que salir a la calle y andamos por la calle, y para que los ojos no vean más de lo que deben ver, debemos andar con la cara abajo. Porque las vestimentas de las mujeres actualmente dan mucho que desear en el mundo. Pero usted llega a la iglesia y ve las mismas vestimentas que hay afuera en la calle y tiene que venir a la iglesia y taparse los ojos. Algo no está bien. Examinémonos nosotros mismos. Examinémonos. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Nuestro carácter? ¿Nuestra modestia? ¿O lo que se ve por fuera? Versículo 7. Y ahora vamos al versículo más deseado. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué dice? Más frágil, y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Qué dice? Punto y aparte, así ustedes mujeres, ya se habló de ustedes, y ahora maridos vamos a hablar de otra cosa. No dice eso la Biblia. Dice, vosotros maridos, igualmente.
¿Y a qué se refiere cuando dice igualmente? Veamos otra vez el contexto. Estamos hablando de sometimiento, de cómo nos conducimos en el mundo, de cómo debemos conducirnos en el hogar, de cómo debemos conducirnos con las autoridades y cómo las mujeres deben someterse al marido. Y ahora nos dice, igualmente ustedes maridos, ustedes esposos, no ignoren todo lo que acabamos de leer. Igualmente ustedes tienen una responsabilidad igual de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos leído en los versículos anteriores, y les voy a poner más. Porque usted como líder, si es que hoy noche se escucha a la puerta del cerramiento que por ahí se están los ladrones, que ahora está de moda, abriendo la puerta, y usted está acostado ahí con su mujer descansando, ¿qué hace el marido? Vaya usted, mijita, yo estoy con sueño, tengo que trabajar mañana. ¿Sí o no? No, pues el marido se levanta, sea que esté con un calzoncillo hecho huecos o no, se levanta, coge el machete y sale a ver qué está pasando. Porque cuando usted es la cabeza, cuando usted es el líder de la casa, usted es el que primero va a sufrir las consecuencias de los ataques del mundo, física, espiritualmente. Usted, esposo creyente, sea que esté ejerciendo o no el liderazgo bíblico, hoy día es un día en que es un llamado de atención a usted. Si no está ejerciendo el liderazgo bíblico, ajústese bien la correa, los pantalones, y vaya a su casa y lidere como el sacerdote de la casa que usted es. Nuestra iglesia se ha callado mucho ante los ataques del mundo. Nuestra iglesia se ha callado mucho, y cuando hablo de iglesia hablo de toda la iglesia en el mundo, la asamblea de creyentes alrededor de todo el mundo. Vemos que alguien está haciendo malo y nos callamos. No leemos la Biblia, no enseñamos a nuestra familia a orar, no mantenemos a nuestra familia junta. Si es que hay algo más importante que hacer en vez de ir a la iglesia, lo dejamos, no nos importa. Y después estamos pensando, ¿por qué mi hijo se ha ido al mundo? El liderazgo bíblico propone que la mujer esté sujeta a usted, pero también propone que estemos sometidos a Dios nosotros. Y cuando el liderazgo no es bíblico, es duro para su esposita someterse. Es duro. ¿Cómo podemos confiar en un hombre que no lee la Biblia, que no discipula a los hijos, que no le anima a su mujer a leer la Biblia, que no anima a su familia a congregarse con los demás santos? ¿Cómo una mujer puede seguir ese líder que le está llevando al matadero? Ojo, y estoy hablando de la asamblea de los creyentes. ¿Cómo? Han oído hablar en la década de los 70, de los 80 de un reavivamiento en iglesia, y me acuerdo que traían conferencistas, traían gente que nos tumbaba en el piso, que nos ponía a temblar, y decíamos, ya está el avivamiento. Y la gente gritaba, estamos viviendo un avivamiento. Pero ¿sabe qué? El verdadero avivamiento es que usted se levante temprano en la mañana y lea su Biblia. Y a sus hijos le lea la Biblia y pegue versículos en todo lado, y cuando se levanten y cuando se acuesten, la Biblia, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Sin Jesucristo el matrimonio no vale. Vivid con ellas sabiamente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Si la Biblia nos dice que debemos vivir sabiamente con nuestras espositas, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué dice más adelante? Pero los necios desprecian todo esto.
Entonces, aparte de todas las características que vimos en la sujeción de la esposa al esposo, el hombre también tiene que cumplir esta sujeción. No pague mal por mal. Cuando su esposa quiera pelear con usted, usted responda como un hombre tranquilo, responda como un hombre que chuta, qué duro otra vez. Pero la Biblia dice que le ame, que le trate como un vaso más frágil y viva con ella sabiamente. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La única manera en que usted adquiere temor al Señor es leyendo la Biblia, porque sabe las cosas que Él ama y las cosas que Él condena. Sabe cuál es la conducta que yo debo tener y cuál no es la conducta que yo debo tener. Y aunque la mujer es igual en todo, y hablamos de eso, hay un área en que sí es inferior, y es en el área física. Y por eso nos dice, como un vaso más frágil. Ay, mijito, se ha acabado el tanque de gas. Ya meterá nomás, mija. Mija, se me ha acabado la batería del carro. Vaya a empujar usted y yo prendo el carro, dice. Esa fortaleza física que Dios le ha dado al hombre tiene una razón. Y esa razón es proteger nuestra casa, proteger nuestra familia, proteger nuestras esposas, nuestras hijas, nuestros hijos. Y si usted tiene hijos, sabe que solo cierto tiempo usted puede proteger a sus hijos y a sus hijas. Físicamente solo un ratito parece que es que les puede, pero ya después ni cuenta se da. Su hija ya ha estado con novio y usted ni cuenta se ha dado porque ya se queda dormido en la silla. Entonces la protección física sí es importante, pero más importante es lo que les enseñamos de niños, el carácter, Biblia. Ese papá fuerte que se levanta y le dice, mijita, vámonos a chupar un helado, y le lleva como una cita a su hija. Eso es la esencia de lo que su hija va a tener. Y cuando venga un hombre en la vida y le diga, mija, qué guapa que estás, toma un heladito, usted va a decir, otra vez helado, pero si mi papá ya me invitó el lunes un helado. Y no se va a dejar llevar por cualquier vago que está ahí. Cuando usted, esposo, coge y le trata como un vaso más frágil a su esposita y le lleva un ramito de flores en vez de irse a estar apostando por ahí comprando juegos en el celular, y le da a su esposita, ¿sabe quién está viendo? Sus hijos. Y los hijos están más emocionados que la mamá, y los hijos dicen, yo quiero ser así cuando sea grande. Pero como nos hemos olvidado de hacer eso, tenemos hijos que llegan, se hacen grandes y les pegan a sus esposas, les gritan a sus esposas en cualquier parte de la ciudad. ¿Y sabe de dónde lo aprendieron? Su esposa no es inferior a usted. No hay un texto solamente que diga que no es inferior. Su esposa fue creado de su costilla. Algunos autores dicen, chuta, al hombre le creó así de la tierra, le formó y ya, ahí está el hombre. Y a la mujer, como un cirujano, extrajo la costilla, lo más delicado, lo más bonito, y le hizo. Por un lado de la tierra, lo más grotesco que existe, le creó al hombre, y a la mujer no dijo, aquí le voy a hacer. Y cuando Adán se levantó, hueso de mis huesos, dice. Y ahora, ya nada, ¿no? Irás por allá vos, yo voy por acá, ahí nos vemos en la iglesia. Coheredera, dice Primera de Pedro. Es su coheredera. ¿Qué significa eso? Que la misma herencia que tiene usted en Cristo, tiene ella. Si Cristo es la cabeza suya, Cristo también es la cabeza de ella.
Y cuando usted está en Cristo, siguiendo los preceptos bíblicos, todo el tiempo su esposa quiere someterse, es más fácil someterse. Es más fácil. Es más fácil someterse a un hombre que le dice: mi hija, ya vengo, voy a trabajar y ya vengo a verte. Que un hombre que nunca manda un mensaje, que nunca le dice unas palabras de amor, que nunca le da un regalito por ahí, que no le trata como un vaso frágil. La mujer más bien está esperando a qué horas irá este man. Ella es su hermana, su coheredera. Y cuando ella se cae, se desmaya, usted como líder le dice: vamos, oremos juntos, leamos la Biblia juntos. Y cuando ella se desanima, usted constantemente está ahí, porque el norte de ustedes es Dios. Porque cuando no lo hace así, porque cuando no se da así esta relación entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, ¿sabe qué pasa? Viene el domingo de tomar la Santa Cena y los dos están viendo así: ¿irá a coger Rey el vaso o no? Sí cogió, ¿y ahora qué hago? ¿Será que ya estamos bien? ¿Será que seguimos peleados? ¿Será que seguimos mal? Chuta, y ahora el hermano me va a ver que no cogí la Santa Cena, ahora me ha de juzgar. ¿Qué será de hacer? Porque cuando no estamos bien, es una piedra de tropiezo, no podemos ni orar. Porque viene alguien y le dice: hermano, ¿cómo ha pasado? Y uno está tan cargado de los problemas que uno mismo no ha solucionado, que no puede ser de bendición para nadie más. Mateo 5, 23, 24, vamos terminando. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esos hermanos incluyen al esposo y la esposa. Conclusiones para que puedan aplicar esta semana, apliquemos esta semana. La salvación, ¿sí? Si usted es una de las personas que tiene a Cristo como centro de su vida, si usted es un creyente, la salvación no se queda ahí. La salvación incluye muchas cosas más. La salvación incluye cómo nos relacionamos con el mundo donde vivimos, cómo nos desenvolvemos con nuestros jefes, cómo nos desenvolvemos con nuestras autoridades, pero más importante, cómo nos desenvolvemos en el hogar. El hogar. Dios estableció la familia. Si usted es soltero, si usted es soltera, escuche. El matrimonio se encarga de honrar a Dios en todos los ámbitos, pero no significa que es fácil, que es una luna de miel constante. Más hay que apegarse a Dios. Y si usted está escuchando esto, aprenda de las parejas que son casadas. Segunda cosa que usted puede aplicar es que el orden de Dios está establecido. Le guste a usted o no le guste, no se trata de sentimientos, no se trata de lo que yo creo de la Biblia, o yo pienso que la Biblia debería decir esto, o yo creo que la Biblia está mal dicha aquí porque un hermano fulanito de tal me dijo que no se debe traducir así. Vaya, estudie usted mismo. Cánsese de estudiar, cuestiónele a sus pastores, pregúntele a sus pastores: hermano, esto que enseñaron el domingo es bíblico, recomiéndeme un libro sobre el tema, busquemos ayuda constante, no se quede estancado, lea su Biblia, compruebe que lo que le están compartiendo aquí al frente, quien quiera que sea bíblico. Y el orden es una cuestión bíblica. Alguien me dijo una vez: si no te gusta lo que lees ahí sobre el orden, tacha con un marcador negro nomás del versículo que no te gusta. Para vos no está, pero sigue estando en la Biblia.
Espositas, con nuestro testimonio, con su testimonio pueden ganar mucho. Pueden ganar mucho. Yo he visto cómo muchas veces el hombre llega airado, enojado, quiere pelear, entra pateando al perro y al gato, entra haciendo de todo para que digan en la casa qué bravo que ha sido ese hombre. Y cuando llega la mujercita le dice: mijo, aquí tienes un fresquito, sírvete un vaso de agua. Se apagó el fósforo. No estoy otra vez sugiriendo que usted aguante abuso físico de ningún hombre, bajo ninguna razón. No estoy diciendo que le deje a su esposo traspasar límites que no son bíblicamente permitidos. Gálatas nos dice: porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y su esposo es hombre, ser humano. Mientras usted pueda apaciguar ese carácter que no está acorde a la Biblia, hágalo. Pero si estamos hablando de violencia física, violencia emocional, violencia intelectual, violencia verbal del marido, busque ayuda, no se quede ahí. No está bien eso, aunque su esposo diga que es cristiano, eso no está bien, no es permitido. Esposos, y voy a hablar como hombre que soy, ajustense bien los pantalones, hombres. Lo que nuestra familia necesita es a Dios. En el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, cuando los hijos se levantan asustados con una pesadilla, cuando los hijos quieren entretenerse, necesitan a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. La escuela dominical es un buen ministerio, pero no es suficiente. Oremos, por favor. Pongámonos de pie. Dios mío, Dios y Padre que estás en los cielos, eres bueno, tu amor es grande y tu amor es para siempre. De generación en generación hemos visto cómo tú te has levantado en medio de tu pueblo, Señor. Y nos has dado guía, nos has dado dirección, y muchas veces sufrimos y perecemos porque nos alejamos de la dirección que nos has dado. Preferimos a veces estar dando 40 años vueltas en el desierto en vez de irnos por el camino que tú nos quieres llevar más rápido y de bendición. Perdónanos, Dios, nuestras ofensas. Perdónanos por ser a veces unos malos líderes de casa, los hombres, y no enseñar a nuestra familia Biblia y ser sacerdotes de nuestra familia. Perdónanos, Dios, por no ser esposas, mamás, que a veces tenemos ese espíritu afalible, sumiso, suave para abrir la línea de comunicación con los esposos, con los hijos. Dios, restaura por favor nuestras vidas. Queremos un avivamiento, pero no uno emocional, sino uno bíblico. Señor, donde tu iglesia en cualquier parte del mundo sea la luz de su sociedad y no la sociedad la que dictamine cómo debemos movernos. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.